Para los que no estuvieron, Romanos capítulo 7 es el gran capítulo sobre el conflicto que tiene el cristiano con el pecado. Y aquí el apóstol Pablo nos abre su corazón y nos enseña muchas cosas que son importantísimas para la vida del cristiano. Vamos a leer el capítulo entero, porque lo quiero hacer para que vayan poniéndole los dientes al churrasco, porque es un párrafo muy denso y les aseguro que cuando uno tiene que enseñar estos párrafos de la Biblia, me encuentro con un gran dilema, es este, que hay tanta información que si cubro mucho no se entiende nada. Y si soy muy detallado, nos vamos a estar aquí hasta el día de Armagedón estudiando los Romanos. Entonces, hay que balancear un poco. Romanos es como decirle a una persona, se anima a comerse una vaca entera. Sí, yo me animo, pero ¿cuánto tiempo? Si me dicen una noche no es mucho. Pero si me dan un par de años, en una de esas bajamos la vaquita completa. Romanos es un contenido impresionante de verdades, de conceptos, que la primera vez que los encontramos, si a ustedes les cuesta, créanme que a mí también, y por lo tanto necesitamos ir despacio, entendiendo lo que el apóstol nos enseña, porque es para nuestra felicidad en la vida cristiana. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 1, es lo que vimos el viernes pasado. Dice así: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, está perfectamente bien. De la misma manera, dice Pablo, los creyentes en Cristo, ustedes hermanos, han muerto a la ley, y la ley eran... ¿Qué era la ley? Los 10 mandamientos, gracias, ahí está. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esto es, cuando Cristo murió en la cruz, para que sean de otro, de un nuevo amo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestro ser interior, en nuestros miembros, llevando fruto para destrucción, para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. El viernes pasado, cuando veíamos este estudio, decíamos que uno de los conceptos más difíciles para la gente que no conoce a Dios es aferrar el concepto de la salvación por gracia. Que no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, es todo un regalo por gracia. Pero igualmente difícil es comprender que somos santificados por gracia, a través de la fe. Y entonces ahora el apóstol tiene que contestar un tema. Bueno, si estamos libres de la ley, quiere decir que la ley era pecado, ¿no es cierto? Ahí va a contestar, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y al día que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo
Porque es bueno, vino a ser muerte para mí. Aquí comienza el tema de la semana que viene, si el Señor nos da vida. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, es el que termino haciendo. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, y luego en el capítulo 8 Pablo habla del poder del Espíritu para darnos la victoria. ¿Está bien? Así que después lo leen en casa, lo mastican, y estoy seguro que a medida que íbamos leyendo, ustedes y yo nos identificamos con la experiencia del apóstol. ¿Amén? Ahí se me convirtieron todos en santos. Bueno. Aquí tienen el testimonio de un hombre notable. Hace en el versículo 8 una afirmación que realmente, en versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¡Wow! El que escribe esto es el apóstol Pablo. ¿Ustedes se acuerdan quién era este hombre antes de conocer a Jesús? Conocía la ley. Vaya que la conocía. Nos dice en Efesios capítulo 3 que entre los de su nación no había uno que la conociera mejor y un fanático más dedicado al cumplimiento de la ley. Es evidente que el apóstol Pablo se sabía esos mandamientos como niño judío, desde la niñez los memorizó, los estudió y sabía muy bien el mandamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los mandamientos. Y lógicamente estaba muy contento pensando en sus días que como él no había hecho esto, no había hecho lo otro, era una persona admirable. Estaba muy convencido de sus logros. Estaba completamente seguro que era una persona que estaba bien con Dios y camino a la eternidad a recibir una corona de gloria. Y lógicamente, cuando una persona tiene ese concepto de sí mismo, ha escuchado la ley y no ha entendido lo que es la ley, se mete en un serio problema. Porque la primera consecuencia del apóstol es que llegó a ser muy seguro de sí mismo. Pensaba que con él estaba bien, que en él no había pecado, que en él estaba todo fantástico. Y lógicamente, ustedes recuerdan la historia del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar, ¿se acuerdan? El publicano, que era un hombre pecador, sabía que era malo y dijo: Señor, por favor, ten misericordia de mí. El fariseo, por el contrario, que era alguien que guardaba la ley puntillosamente como el apóstol, ¿qué dijo? Gracias, Señor, que no soy como este publicano y ladrón, extorsionador, todas esas cosas, ¿no es cierto? Al contrario, Señor, yo ayuno 2 veces por semana. La ley pedía 1 vez al año, pero él le metía 2 veces por semana. Vaya para y además doy el diezmo. Eso está bien, hermano. Métanle ustedes también en eso. No, tranquilo.
Ustedes saben que es por gracia, no por ley. Y entonces, Pablo tenía este mindset, como decimos en inglés, esta mentalidad de que él estaba todo bien. Era una maravilla. Ahora, era tan arrogante que estaba convencido de sí mismo, y estoy seguro que cuando iba por la calle como buen maestro de la ley, estoy seguro que cuando veía un publicano los miraría así con cara de asco y diría, oh, publicano. Y cuando veía una mujer por ahí decía, oh, esas. Y él que caminaba ya por arriba de las montañas, ¿no es cierto? Y llegó a ser tan arrogante que se convirtió en un yihadista. ¿Qué queremos decir? Al igual que los musulmanes, que ellos están convencidos que tienen la verdad y que no estás de acuerdo con ellos, te matamos porque nosotros somos superiores a ti. Y Pablo pensó que cuando surgieron esos insectos y mala gente que decían conocer a Jesús, lo mejor que podía hacer en servicio para Dios era matarlos. Y en algún momento, estoy seguro que cuando el Señor le apareció en Damasco, de golpe algo pasó en el interior del apóstol Pablo. Me imagino que se debe haber preguntado, ¿pero cómo? ¿Cómo me pudo haber pasado esto a mí? A mí que había cumplido todos los mandamientos. A mí que había vivido de acuerdo a la ley. A mí que me sabía la ley de memoria, pero ¿en qué fallaron los mandamientos? ¿Dónde estuve mal? ¿En qué me equivoqué? Estoy seguro que en aquel encuentro, en aquella conversión tan dramática, el apóstol tiene que haber llegado a la convicción, pero ¿será posible que no haya entendido nada de lo que la ley me trataba de decir? Que mientras la cumplía externamente, no entendía el propósito por el cual Dios dio la ley. Entonces ahora nos va a contar para qué Dios dio los 10 mandamientos. El apóstol había tenido un problema serio. No había entendido que los primeros 9 mandamientos descansan sobre el 10º mandamiento. Y que mientras alguien en apariencia puede decir, estoy bien, esto no lo hice, estoy bien, esto no lo hice, estoy bien. Cuando llegamos al 10º mandamiento encontramos que Dios nos habla del poder del pecado que vive en nosotros. Y entonces los 10 mandamientos se vienen todos al suelo porque ninguno podemos cumplir. Y entonces ahí entendemos lo que es la necesidad de un Salvador. Pero en este caso, el apóstol nos quiere enseñar 3 cosas en este párrafo. Vamos a considerar los versículos 7 al 12. Porque aquí nos va a enseñar 3 verdades en cuanto a la ley. Si ustedes miran los primeros 6 versículos, la lección pasada fue: el creyente ya no está más bajo la ley. Ha sido aceptado por gracia el día de su salvación. El Calvario tiene 2 lados, dijimos. Cuando miramos a Cristo por la fe, a través de la gracia somos salvos. Y luego miramos del otro lado y nuestra vida en Cristo crece por la gracia, no por observar rigurosamente mandamientos. Ha habido un cambio de corazón. Ahora el cristiano tiene el deseo de agradar al Señor, de conocer al Señor. Y mientras los 10 mandamientos tienen un lado bueno que ya vamos a ver, sin embargo no nos guiamos por ellos esencialmente, sino miramos a Jesús y tratamos de ser como Él. Y el Espíritu es el que nos da el poder para hacerlo. Pero lógicamente, cuando Pablo dijo que el creyente está muerto a la ley, me imagino en la mente de los judíos, ya le viene la objeción ahí nomás, versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado entonces. El judío que se jactaba de haber guardado la ley, lógicamente que le vengan a decir que era un cristiano no estaba bajo la ley, pero ¿qué quisiste decir, Pablo? ¿Es que acaso la ley es pecado? Entonces Pablo va a corregir ese modo de pensar. Una vez más, vuelve a introducir la frase que utilizó en el capítulo 6 2 veces y ahora vuelve a utilizarla en el 7 2 veces. De ninguna manera la ley es pecado. Y entonces nos va a explicar 3 cosas. El primero es que la ley revela el pecado en las personas, especialmente en los creyentes. Vean lo que dice. Versículo 7, la segunda parte. Yo no conocí el pecado sino por la ley,
que tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cuántos de ustedes han encontrado personas que les dicen, yo no he pecado? ¿Conocen a esa persona? No sé por qué ustedes me vienen a hablar de un Salvador porque yo no le he hecho mal a nadie. Hermanos, ustedes me han escuchado decir esto 1.000.000 de veces. Latinoamérica ama a Dios, pero como nos robaron la Biblia, caminamos como el apóstol Pablo. Caminamos en ceguera, en ignorancia. ¿Sabemos los 10 mandamientos? No, ni sabemos qué hay de él. Que hay algo así como los 10 mandamientos. Por ahí, medio de pasada, tal vez alguno por ahí que era medio fanático y iba a la iglesia, le dijeron algo de los 10 mandamientos, pero la mayoría de la gente vive y está en peligro, y ni siquiera se dan cuenta que está en peligro. Para ponerlo en una comparación. En este momento, por favor no se me asusten, una comparación, nada más. Pero supónganse que en este momento hay un terremoto aquí en Los Ángeles. Finalmente las vallas de San Andrés se abren y nos van a tragar a todos. Y el gobierno está gritando por la radio y por la televisión, prepárense, viene el terremoto, evacúen. Y nosotros estamos acá y no escuchamos la radio. ¿Nos podemos preparar? No, no podemos. El terremoto nos come vivos y ni siquiera nos dimos cuenta. El ser humano que vive con Dios es igual. Camina por el mundo sin saber los 10 mandamientos y por lo tanto no está contento. Vive feliz. Pero ¿qué pasa cuando se acerca a las cosas de Dios y escucha las demandas de la ley? ¿Cuál fue su primera reacción cuando escuchó el primer mensaje del pastor Jorge? ¿Qué ganas le dieron? ¿De venir al frente o de salir por la puerta corriendo? ¿No es cierto? Ustedes y yo escuchamos las demandas de la ley y decimos, no, ni me acerco ahí. Están locos ustedes, me hacen sentir mal, ¿cómo me van a decir esas cosas? A mí que soy un ser humano tan perfecto, me vienen a hablar de la ley que me tengo que arrepentir, como el fanático ese hablaba el domingo pasado. No de ninguna manera. Y sin embargo, ese es el drama. Como no conocemos la voluntad de Dios, vivimos y pensamos, está todo bien. ¿Qué tiene de malo como vivo? ¿Quién es usted para que me venga a predicar? Y lo que Pablo está diciendo, que mientras él no captó la esencia de los 10 mandamientos, que el eje de la rueda era el 10º, y que cuando se dio cuenta que él codiciaba había quebrantado todos, ahora se dio cuenta que estaba perdido. Ahora comprendió que la ley, al decir no codiciarás, le despertó, lo trajo a la luz, algo que no comprendía, que lo decía de memoria, que lo vivía, pero se había olvidado del 10º mandamiento. Y ahora descubre que la ley despertó en él el pecado. Y ahora por primera vez toma conciencia de que es un hombre en necesidad de un Salvador. Segunda función de la ley. No solamente que revela el pecado, sino que también lo despierta al pecado, le da fuerza, le da poder. Vean lo que va a decir en los versículos 8 al 11. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo es esto? Claro, en apariencia, cuando una persona, como decía antes, no conoce la ley, camina feliz y contento, el pecado está muerto, yo no hice nada malo. Pero cuando aparece el mandamiento de golpe, es que entonces comienza el conflicto. Por eso dice, el pecado aprovechó la ocasión que el mandamiento le dijo y produjo en mí toda codicia. ¿Qué es eso? ¿El mandamiento produjo en mí toda codicia? No, el pecado estaba en mí. Todo tipo de codicia estaba hirviendo ahí adentro mío, excepto que yo no era consciente que estaba mal eso. Eso ya estaba andando. Entonces ahora, en el versículo 9 es, y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está describiendo Pablo acá? ¿Cómo le está
decía hace un rato, sospecho que está describiendo el momento que él en Damasco se le hizo la luz. Y de repente se dio cuenta que a los ojos de Dios, toda esa arrogancia, toda esa autosuficiencia, todo eso que él decía, estoy viendo, tengo necesidad de nada, de golpe se dio cuenta de completamente perdido. Si la ley es espiritual, como nos va a decir después, y si la ley como propósito tiene mostrarnos cómo debemos vivir, lo cual nunca hemos vivido así, si tiene el propósito de mostrar nuestra necesidad y es apremiante, entonces ahora nos dice, yo vivía sin ley. ¿Cómo, Pablo? Pero si eras un fanático fariseo, ¿cómo nos dices ahora que tú vivías sin ley? Vivías sin entenderla, vivías sin comprenderla. Y entonces ahora llega la ley, ¿y qué pasa? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo te moriste, Pablo? Si estás vivito y escribiste la carta a los romanos. ¿Qué es lo que murió de Pablo? ¿No es cierto? Esa arrogancia que decía, mírenme a mí, perfecto. Miren a mí, yo ya estoy completo. Yo por eso soy mejor que los publicanos, yo por eso mato a los cristianos, yo por eso... Cuando se dio cuenta de la verdad del pecado, dijo, miserable hombre de mí, va a decir más adelante. ¡Wow! Esa es la función que cumple la ley. Nos muestra nuestra necesidad apremiante de un Salvador. Dice, y allí es que el mismo mandamiento que era para vida, cuando la Biblia nos dice, ama a Dios, es un buen mandamiento. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿es porque Dios nos quiere destruir o porque nos quiere salvar? Cuando nos dice, no tendrás imágenes, ni las vas a honrar ni adorar, es un buen mandamiento. El que hace eso, ¿le va bien o le va mal? Le va bien. El mandamiento es para vida. Cuando dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿es para bien o es para mal? Es para bien. Pero sin embargo, para el que está caído, los mandamientos, cuando los escuchamos, en lugar de decirnos lo bien que hemos estado viviendo, nos coloca un espejo y nos dice, ahí que ustedes y yo queremos salir corriendo. ¿Se dan cuenta de lo que dice el apóstol? ¿Ustedes lo han vivido? Espero que sí, porque si no están en serios problemas. Porque dice, y alguien que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque habiéndome dicho cómo tenía que vivir, vengo a descubrir que yo hice todo al revés. Que había cumplido algunos, o creía haber cumplido algunos, cuando en realidad había estado lejos de hacerlo. Y esta lógicamente, me imagino, que el apóstol también debe tener en cuenta, no solamente cómo él había entendido los 10 mandamientos, sino cómo el Señor los interpretó después y nos enseñó. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Allí el Señor tomó los 10 mandamientos y ¿qué hizo? Los elevó a un nivel que es imposible. Por ejemplo, ¿se acuerdan que le dijo a los hombres, y eso lo van a entender los hombres, las mujeres no entienden esa parte? Le dijo, ustedes escucharon que le fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió, bueno, mejor cambiemos de tema, dejémosla ahí. El Señor levantó los mandamientos a un nivel que son imposibles de ser cumplidos. ¿Por qué? Porque nos quería mostrar nuestra necesidad. Perdón, ¿alguno que estuvo en la cárcel por crimen alguna vez? Levante su mano, lo queremos conocer. ¡Qué gente tan buena! ¡Qué gente! Ustedes no tomó un arma para matar, pero el Señor, ¿qué dijo? Ustedes recordarán que les fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano y le dice, lo voy a decir en la versión 60 porque la versión popular es un poquito fea, nos dice, es culpable de juicio, es reo de muerte. A ver, levanten acá, pónganse de pie los que nunca se enojaron. Esperen, denme una silla aquí también. ¿Se dan cuenta? El Señor llevó las cosas a un extremo para mostrarnos nuestra necesidad. Lo que debía ser para vida,
al colocarnos las demandas nos damos cuenta que estamos fritos. Así dice el Nuevo Testamento de Sánchez. Y entonces, aquí el apóstol Pablo nos va a decir una cosa más. Y es que la ley despierta el pecado y nos viene a colocar frente a un gran problema. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Me dejó sin esperanza. Yo creí que cumpliendo los 10 mandamientos entraba al cielo y los 10 mandamientos me mandaron al infierno. Y entonces, en el versículo 12 nos va a decir, de manera que la ley a la verdad es, marquen lo que dice, santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Esos 10 mandamientos son santos en primer lugar porque son el carácter de Dios. ¿Se comprende? Dios es santo. Es la esencia de su ser. Por eso cuando nos da los 10 mandamientos nos dice, vive así y vas a vivir bien. Y ustedes y yo no podemos vivir así porque el pecado mora en nosotros. Nos dice que es justo, porque el Dios Santo tiene derecho a reclamarnos cómo vivir. Y además el mandamiento es bueno, porque si lográramos vivir los 10 mandamientos sin equivocarnos jamás de una sola vez, ustedes y yo viviríamos en el cielo y en la tierra. Pero entonces, ustedes se dan cuenta, la ley es buena, cumple un buen propósito. Pero Pablo iba a decir a los creyentes de Galacia, la ley fue como un esclavo que tomaba a un niño en la casa y lo llevaba hasta la escuela para que el maestro le instruya. Y dice, la ley fue eso, un pedagogo, dice, que nos tomó a ustedes y a mí, nos mostró la necesidad de Jesucristo. Por eso, la ley, la leemos y decimos, gracias Señor por ella. Porque nos muestras cómo vivir bien. Es un ideal. Y lógicamente que en mi fuerza natural, imposible cumplirlos. Y ahora como cristiano tampoco me voy a proponer cumplir los 10 mandamientos para agradarte a ti. Pero como vamos a hablar la semana que viene, a través de la fe en ti, y a través de comprender que tú vives en mí, y que me das fuerza y el querer y el poder por tu buena voluntad, yo voy a colocar mis ojos en ti, Señor, y voy a vivir para agradarte a ti. Y al hacerlo, un día voy a mirar los 10 mandamientos y voy a decir, caramba, yo antes hacía esto, el Señor me sacó de todo eso. Yo antes hacía lo otro, el Señor me sacó de todo eso. Yo antes estaba lo otro y el Señor me quitó todo eso. Soy libre en Cristo. La ley está muerta. ¿Por qué? Porque mientras antes el apóstol se esforzaba por cumplirla, lo único que hizo fue condenarlo y ponerlo en las puertas del mismísimo infierno. Ahora, esos buenos mandamientos nos muestran un ideal hacia el cual Cristo nos lleva. Pero no es por cumplir esos mandamientos que ustedes y yo somos mejores delante de Dios, sino que son como una guía que nos muestran, no te salgas de este lugar, no te salgas del otro. Son como el guardarrey al costado del camino de montaña, que nos impide que nos vayamos al abismo. Entonces, la enseñanza de este párrafo tan rico. Ustedes y yo tenemos este conflicto. El apóstol la semana que viene lo vamos a ver cómo nos describe su lucha. No puede hacer lo que quiere, lo que quiere hacer no lo logra hacer. Y entonces, ¿quién me libra de este conflicto? Y ya vamos a ver que el que nos libra es el Señor, cuando le miramos a Él. Pero basta en esta noche saber que ustedes y yo no tenemos nada que performa para ser aceptados por el Padre. Me gustaría que vayamos a Efesios capítulo 1, porque allí hay una palabra de aliento para todos nosotros, gracias a la obra de Dios el Padre a nuestro favor, cuando envió a Jesucristo a morir por nosotros. Efesios capítulo 1,
En los primeros 14 versículos el apóstol Pablo nos habla de lo que hizo el Padre, de lo que hizo el Hijo, de lo que hizo el Espíritu Santo por mí. Ahora no lo vamos a leer todo, pero en el versículo 5 dice: en amor el Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, marque la próxima frase, aceptos en el amado. El amado es Cristo. ¿Y qué hizo Dios contigo y conmigo? Nos hizo aceptados. Más o menos, parcialmente o totalmente. Completamente. ¿Usted sabe lo que es ganarse la aceptación de alguien? Es fácil. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un padre que tal vez nunca lograron ganarse la aceptación de su padre? ¿Conocen esa experiencia? Es triste, es dolorosa. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una madre que por más que hicieron, nunca los aceptó? Aquí el término que utiliza el apóstol es un término muy rico. Y no dice que ustedes y yo, por la obra de Cristo, estamos completamente aceptados en el amado. El viernes pasado enfatizaba: el creyente es salvo por gracia y está siendo santificado, transformado a la imagen de Cristo por gracia. Esto tiene implicaciones prácticas. Ustedes tienen un creyente que está luchando contra un hábito secreto. Y a veces la gente me viene a mí y me pregunta: pastor, ¿cuántas veces me perdonará Cristo el mismo pecado? ¿Qué le contestamos? Nunca nos dejará de ofrecer su gracia al Señor. Alguien viene a mí y me dice: pastor, yo estoy encadenado a ese vicio. Y le he pedido ayuda al Señor y la liberación no viene. ¿Cuántas veces me perdonará el Señor? Todas las veces que le pidas perdón. Es por gracia. Alguien me va a decir: pero pastor, usted le está abriendo la jaula a los creyentes para que pequen. No. El creyente que ha nacido de nuevo tiene el deseo de agradar al Señor. Dígame una cosa: ustedes ahora que amamos al Señor, ¿el pecado les gusta o nos duele? El pecado le duele al creyente. El creyente no quiere pecar. El creyente sabe de dónde salió y por lo tanto no quiere volver a las andadas de aquellas cosas que un día le destruyeron. Y por eso que ustedes y yo nos ponemos delante del Señor y decimos: Señor, ¿y cómo hago? El Señor nos dice: ok, vení, contame, confesame. Yo te voy a extender mi mano y te voy a levantar. Por lo tanto, hermanos, no es por guardarlo. No es, como decía la semana pasada, por guardar el sábado o por no usar cosméticos a las mujeres. Si chismean un 10% menos, eso sí ayuda. Tranquilas. No estoy hablando a ustedes, estoy bromando. Pero ustedes saben, no es por lo que hacemos, es por lo que creemos. Y en el proceso, cuando miramos al Señor, el Señor nos llena de su gloria y nos llena de su gracia. Ustedes hemos sido llamados a una vida de libertad. Tristemente, en tantas iglesias la libertad se ha convertido en: no hagas esto, 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 no hagas aquello, no hagas aquello. Triste. Acá ustedes han venido a una iglesia donde confío que se sientan en libertad para venir, adorar al Señor en libertad. Si quieren levantar la voz, cantan a todo volumen. Si quieren levantar los brazos, los levantan. Si no los quieren levantar, no los levantan. Si les quieren aplaudir, aplauden. Si les quieren aplaudir, no aplauden. Las cosas que son grandes y las chiquitas, chiquitas. Tantas veces los cristianos se pelean por cosméticos. Usted mira al Señor, no me mira a mí. Usted mira al Señor, no mira a sus hermanos. Usted mira al Señor, sígalo a Él, pídale a Él, adórelo a Él, sírvalo a Él, dele su vida a Él y sírvalo con excelencia. Y un día la recompensa será suya. Y alguien me va a decir: pero pastor, usted dijo que podemos pecar todo lo que queremos. Bueno, vaya, todo lo que quieran, y no vamos a perder la salvación. No creo. Pero ¿qué pasa? Que el pecado lleva castigo. O sea, ustedes que son padres saben lo que estamos hablando. Ustedes a Juanito que metió la pata no lo van a echar a la calle. Pero si hizo algo que está mal,
van a tener que arreglar las cuentas con él. Y hasta que no se ponga bien, no tratamos de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, con Dios es igual. Él es para todo por gracia. Él no nos va a dar las espaldas jamás, a ninguno de sus hijos. Y si no están convencidos, lean la historia del rey David. Pecó, pero le podrían haber dicho Coliseo al rey David, una ruina monumental llegó a ser. Pero ahí está. Dios ni le quitó el trono ni lo echó de la familia. Pero lógicamente que tuvo que pagar las cosas que estaban mal. Ustedes y yo, el Señor no quiere que nos pase eso. Él nos invita a vivir una vida de gozo, de triunfo. Por lo tanto, queridos, en esta noche, mira esos 10 mandamientos y dile al Señor: gracias, Señor, porque me pones un espejo y me muestras un ideal. Pero te doy gracias, Señor, que yo ya no me guío por eso, sino que te miro a ti y ayúdame a mí. Despierta mi espíritu para agradarte y llegar a ser como tú. Y en el proceso vamos a cumplir toda la ley. Por lo tanto, la libertad nos ha llamado el Señor y nosotros debemos mantenernos en esa libertad. Fuimos salvos por gracia, estamos siendo santificados por gracia. Ahora vamos a ver el conflicto la semana que viene, si Dios nos da vida. Y vamos a ver que entonces Pablo nos dice: es por Cristo Jesús que viene la liberación. Bueno, vamos a tomar un momento para orar cada uno.